Buenos días a todos. Y un poco para no ser los impostores, representamos a una cantidad de empresas y de más personas que han venido gestando este gremio y de procesos. Ahorita lo vamos a contar un poco qué ha pasado. Lo que pasa es que igual alguien se tiene que parar aquí y no nos podemos parar los 20 o los 30 o los 50 o los 107. Entonces queríamos, bueno, contar un poco de historia. Y es que este gremio es el final de una conversación que lleva 11 años y que me imagino que lleva mucho más tiempo y muchas más personas. La inquietud siempre de todas las personas de qué pasa si la educación cambia, qué pasa si hacemos eso en la educación. Siempre lo tuvimos, incluso desde que estuvimos en el colegio, uno siempre pregunta, ¿esto se hubiera podido hacer distinto? Pero hace 11 años se empezó a reunir en Bogotá y en Medellín en su momento, aunque después eso empezó a ir por varias ciudades, una comunidad que se llamaba Educación Disruptiva. Éramos en ese momento 5 o 6 personas y a veces se sumaban más personas, como empezar a hablar sobre el tema. En su momento yo estaba, me acuerdo, yo era el director de políticas de internet del MINTIC, el director de apropiación del MINTIC, y ahí estaba en auge Computadores para Educar. Y ahí estaba la reflexión, y yo me acuerdo una vez en particular en el Putumayo, donde yo estaba dando un discurso porque estamos entregando computadores, como diciendo miren, con esos computadores va a cambiar la educación, y resulta que no va a cambiar y nunca cambió, y no se trataba de eso. Los computadores ayudan, no estoy diciendo que no hemos debido hacerlo, pero lo que me sigue sorprendiendo es que se siga llamando a la institución Computadores para Educar, cuando ya ves que los computadores no educan. Entiendo el origen de la cosa, pero la cosa ha evolucionado. Entonces, en esa época empezamos a pensar que eso no era suficiente y a reunirnos en esta comunidad de educación disruptiva. Después esa conversación fue migrando hacia una comunidad que se llama Innovación Educativa, en la cual tenemos un grupo, lo que pasa es que ya se llenó 260 personas, es lo máximo que permite WhatsApp, y se llenó de 260 personas. Ahí había personas, organizaciones del Estado, de las empresas, emprendedores, que empezamos a hablar de esos temas y nos empezamos a encontrar en distintos espacios. Me acuerdo, por ejemplo, que empezamos a hablar de la transformación digital de la educación en un momento dado, antes de la pandemia, que fue impresionante porque después la pandemia reafirmó todo lo que habíamos hablado, y cuando se iba a hacer un documento COMPES que se llamaba Tecnologías para Educar, que después se llamó Tecnologías para Aprender, que era supuestamente la evolución de computadoras para educar. Hicimos una serie de conversaciones por todo el país. También participamos, liderado por Marta Castellanos, en la construcción del Plan Decenal de Educación, que tenía un componente de tecnología. Fueron como pequeñas cosas que fueron pasando, que son como el antecedente de toda esa conversación. Pero vuelvo y digo, seguramente cada persona la tuvo por una vía distinta. De hecho, por ejemplo, las organizadoras de este evento han tenido la misma preocupación hace muchísimo tiempo, y vamos a llegar, y resulta que yo tengo la esperanza de que este se vuelva el evento nacional de Colombia EdTech, digamos, porque no se trata, los ecosistemas no resisten 25 eventos de la misma cosa, deberíamos unir esfuerzos todos, y me parece que este es un gran espacio que ustedes saben. Este también fue un tema histórico en Colombia 4.0, que es el evento del MINTIC de contenidos digitales. Nos abrieron un track de educación, un track de EdTech, y llenamos el escenario durante todo el tiempo que estuvimos ahí con conferencistas internacionales, pero lleno de gente que mostró que el ecosistema estaba vivo y que había muchas cosas por hacer. Y ya empezamos a hacer pues reuniones muy puntuales de Colombia EdTech, incluso de la escogencia del logo, de qué queríamos que el gremio hiciera, de las prioridades, y poco a poco lo fuimos ampliando. Era muy difícil en ese momento saber quién era, pero cada vez que íbamos abriendo un paso iba apareciendo más y más personas. Entonces, se dan cuenta, entonces, desde un tema general de educación disruptiva, innovación educativa, y de innovación educativa pasamos a Colombia EdTech, que queremos hacer una reflexión sobre qué es EdTech y qué no es EdTech. Bueno, por ejemplo, un ejercicio muy interesante que no se ha podido, pues, que nunca termina, que es cómo sería un plan de transformación digital de la educación. Porque no solo es en las prácticas de enseñanza y aprendizaje, sino en todo. Es decir, si las secretarías de educación asignaran cupos escolares de manera más eficiente, mejoraría la educación. Si existiera transporte escolar o bicicletas para el colegio, mejoraría la educación. Entonces, este era un plan lo más comprensivo posible de todas las verticales que pudiera tener la educación con la tecnología.
Y ya fueron reuniones más maduras y empezamos a hablar del ecosistema de educación, porque nos dimos cuenta que obviamente el EdTech, digamos, convivía con una serie de otras necesidades. Por ejemplo, todas las conversaciones de necesidad de talento de la industria, por ejemplo, los fabricantes. Entonces empezamos a asumirnos como en un ecosistema, ya no tanto una comunidad, la comunidad es parte del ecosistema, pero como ampliarlo un poco más a entender lo que estaba pasando. Y entonces surge Colombia EdTech, un esfuerzo hoy de más de 112 empresas, que además ahí vuelvo la batuta. Yo en este momento no tengo una EdTech, estoy trabajando en la construcción de una, pero yo no tengo una EdTech, y más bien los protagonistas son los quien tienen EdTech. Quien tienen EdTech, aquí hay 2 o más representadas, 3, 4, 5, hay muchas más representadas, y tal vez esos son los pioneros y quienes deberían estar sentados acá. O sea que, digamos, yo quiero que un día ya mi rol no se requiera y más bien las EdTech se tomen todo el espacio. Ahorita les contamos un poco en qué va el gremio, pero bueno, presentamos a Colombia EdTech. Ahorita que ya EdTech tiene una connotación muy particular porque no es solo innovación educativa, es EdTech. Y entonces uno puede decir, ¿es toda la unión entre educación y tecnología? Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Pero básicamente, las EdTechs puramente dichas son las empresas o emprendimientos de base tecnológica, de base tecnológica, porque es distinto, por ejemplo, vender kits de robótica. Eso es importante, es tecnología para la educación, pero no necesariamente eso es una EdTech. Y tenemos que ver qué es y qué no es. Sin embargo, nosotros quisimos saltar un poco esa discusión y vamos a abrir 3 verticales dentro del gremio. Las que son exactamente EdTechs, digamos, que son de base tecnológica y pueden, digamos, usar la exponencialidad a su favor, la reducción digamos, de los costos marginales por la digitalización, básicamente. Eso se volvería una EdTech. Otra vertical de algunas, por ejemplo, organizaciones como universidades que en este momento pueden ofrecer educación virtual, pero todavía no son unas EdTechs, pero que están empezando a incubar EdTechs y son grandes incubadoras, o las cajas de compensación, ahí entraría eso. O también lo que llamamos, por ejemplo, las empresas que venden kits de robótica o kits STEM, que de todos modos tienen que estar en la conversación, pero que no son exactamente EdTechs, pero que algún día se podrían volver, es decir, podrían evolucionar su modelo de negocio de ser vendedores de algo físico a convertirse en una EdTech. Y una tercera vertical, que lo llamamos los sponsors. Hay muchas empresas, digamos, IBM, AWS, Microsoft, de esas grandes compañías de tecnología que no son exactamente EdTechs, pero que quieren estar ahí en la conversación porque habilitan las EdTechs, por ejemplo, proveen nube. Y entonces, ese es básicamente el gremio. Veo caras nuevas porque obviamente uno en esto se encuentra personas cada día. Quiero que sientan que este es un espacio de todos, que yo estoy ahí como un poquito de impostor, pero que algún día esas personas que hoy son unas EdTechs van a elegir a una junta directiva y esa junta directiva va a elegir un director ejecutivo, que no voy a ser yo, ni Felipe, no tenemos un poco esa intención, pero la idea es que se tomen ese espacio como agremiación, y vamos a ver un poco por qué crear una agremiación. Buenísimo. Listo, entonces básicamente algo que sí veníamos pensando y que, como decía Santiago, al final, yo lo hablaba ayer con Katy y con Caro, es lo que dice Santiago, el gremio de EdTech es de las EdTechs, ¿sí? Y al final existe para que las EdTechs puedan generar más impacto. Y digamos que es una reflexión que yo he hecho personal. Yo no tengo una EdTech, tengo otro emprendimiento, y quizás uno de los retos más grandes que tiene el emprendedor es, normalmente emprende porque tiene una pasión, ¿sí? O es muy bueno en algo, pero ser empresario esto es distinto, hay que aprender a ser empresario. Entonces, ¿cómo en un gremio, ¿sí? entre más empresarios existan enfocados a un mundo EdTech, empieza a haber esto, una promoción de cómo fortalecemos la industria en todos los sentidos? Y es, probablemente lo que tú has aprendido le va a servir al que va a emprender mañana, y es, venga, ¿cómo le ayudo al que está emprendiendo o el que ya lo logró, que levantó una ronda de $1 millón? ¿Cómo le enseñamos al que quiere levantar una ronda de $200,000 para que lo haga y no pierda 6 meses, lo haga en 2 meses y avance más rápido? Y si su foco es impactar a los niños de un poquito lo que hablábamos ahorita de computadores para la educación,
todo ese aprendizaje al final hay que fortalecerlo, y el emprendedor normalmente está muy enfocado en hacer que su idea pase. Bueno, ¿cómo fortalecemos ese ecosistema para que funcione mucho mejor, ¿no? Y cómo, no sé, si uno levanta la mano y va a ir a levantar inversión, es muy difícil que el fondo le ponga atención a uno, pero es muy distinto si uno le manda al fondo invitándolo, oiga, venga a este evento en el que van a haber 50 EdTechs, ¿sí? ¿Cuánta inversión podríamos traer si fortalecemos un gremio en el que ya no es una persona luchando por transformar la educación, sino pues somos muchos, pero no es que no nos hemos puesto nunca de acuerdo? Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para solucionar ese problema en equipo y pues fortalecemos esa industria? Hay una cosa muy importante, y es que, eso sí, también las empresas en las primeras asambleas, en las primeras conversaciones, tomamos una decisión, y es que Colombia EdTech, que es este gremio, no solo va a recibir EdTechs colombianas, sino EdTechs de afuera que operen en Colombia. Así como que queremos que a las EdTechs colombianas, cuando se vayan a Perú, a México, las reciban como nosotros estamos recibiendo a las otras, porque en este mundo competir de esa manera no funciona, como crear un corralito porque pues, nos tragan. Además, en esa polinización, esas empresas EdTech que vienen de otras partes a veces tienen algoritmos más sofisticados, están haciendo unos modelos de negocios más sofisticados, y sería una bobada no poder aprender de ellos y cerrarnos como en un corral. Otra de los motivos del gremio, digamos, de crearlo, y yo vengo más bien de la política educativa que del mundo de EdTech, es cómo formar competencias para la cuarta revolución industrial. Necesitamos acelerarlo, y el sector educativo no estaba reaccionando de la manera en la que debería. El sector educativo formal no estaba reaccionando de esa manera. Entonces, ¿cómo logramos a través de unos nuevos actores? Que además, por ejemplo, en ese tema, no sé, cuando incluso en los temas ambientales, por ejemplo, miren que salta una comunidad inmensa a defender cuando algo pasa, una ley. En este mundo de la tecnología no hay algo así como un partido que defienda la tecnología o que defienda la educación con tecnología, para nada. Entonces tenemos que crear un stakeholder fuerte que presione la política pública, por ejemplo, para esto, para formar competencias para la cuarta revolución industrial. Entonces, ¿quién lo va a hacer? La curva de adopción en este momento del sistema educativo sería muy lenta. Lograr que los profesores hoy de colegio normal puedan enseñar esas competencias a los estudiantes de manera masiva en los colegios públicos de todo el país sería muy difícil. Necesitamos un actor como las EdTechs que ayuden a acelerar ese proceso de formación. Y creo que ayer los que pudieron escuchar la charla de Anabela también hablaba mucho de esto, y ella nos contó cuando hizo ese salto de que quiso cambiar como su vida laboral, y lo que tuvo que hacer fue adquirir habilidades de la cuarta revolución industrial, y no sé si se acuerdan la diapositiva, pero eran puras insignias de cosas extranjeras, ¿sí? ¿Por qué no en Latinoamérica estamos formando? ¿Sí? ¿Por qué yo no llenar mi LinkedIn de insignias hechas en Colombia? Y al final, pues el resultado de lo que hizo Anabela, mejor dicho, tuvo éxito. Lo que quiere decir es, pues, sí se tenía que formar en cuarta revolución industrial, lo hizo, y lo hizo donde lo encontró, ¿sí? Entonces, si nosotros no proponemos algo, va a ser muy difícil que, por ejemplo, en los colegios públicos, esa persona que está en ese colegio público llegue a decir que voy a estudiar en IBM transformación digital, si no le hablamos en su mismo idioma, si no le decimos, no, es que ahorita seguro van a escuchar a Henry, y el sueño que tiene, pero es eso, es decirle, es que para usted transformarse lo puede hacer con cosas hechas aquí, y creo que eso es muy poderoso. Bueno, un salto y una apuesta que incluso es la transformación digital de la educación. La pandemia nos cogió con los pantalones abajo a todos. La brecha que se generó entre quienes sí tuvieron tecnología y quienes no es inmensa. La educación sincrónica, por ejemplo. Y ahí hay una brecha inmensa. El plan típico prepago en Colombia, que le da WhatsApp gratis a las personas, no resiste una llamada de Teams de más de una hora. Se le acaban los datos. El colombiano promedio no puede acceder a la educación, digamos, asistida o mediada por tecnología o sincrónica. Entonces, obviamente hay una serie de decisiones que tomar como a nivel país, porque tal vez en eso las EdTechs no podrían hacerlo exclusivamente, pero hay que tomar una decisión de dar un paso hacia la digitalización de la educación
que está mediada por muchos debates. Por ejemplo, el debate de la doble jornada o la jornada única. Digamos, hay dos limitantes para que no haya jornada completa en todos los estudiantes. Y muchos de los estudiantes en Colombia tienen media jornada. Y en esa media jornada no caben nunca artes, caben las básicas, las que después miden las pruebas a ver principalmente. Y obviamente graduarse de un bachillerato en media jornada a una jornada única, pues estamos creando dos tipos de ciudadanos totalmente distintos, con perspectivas de la vida totalmente distintas. Y entonces ahí hay una necesidad muy grande y es cómo logramos habilitar. Pues porque no hay jornada única, es por infraestructura, es decir, salones suficientes para atender a toda la población y docentes, digamos, en el modelo de un profesor, 30 estudiantes por salón. No hay el número de docentes requerido para poderlo hacer. Entonces la tecnología llega a resolver partes de estas cosas, digamos, a ver en qué sentido. Pero entre otras cosas, pues poniendo énfasis en el aprendizaje por un lado, y dos, habilitando tecnologías. En Bogotá, por ejemplo, en la pandemia logramos habilitar 100.000 computadores con 100.000 planes de internet con procesos de formación para esos 100.000 estudiantes, que no necesariamente eran el profesor dictando una clase. De pronto sí eran en un momento dado el profesor dictaba una clase que le servía no a 30, sino a 3.000, porque era en aula invertida simplemente, pues es repetir la clase y más bien los ejercicios y personalizados, bueno, en fin. En Bogotá, incluso en Bogotá, la educación pública, que además si uno dice en Bogotá, seguramente en las zonas rurales y en la provincia, pues fue peor. En Bogotá, en la mayoría parte de los colegios públicos, la transformación digital de la educación fue la siguiente, y es exactamente así. El profesor elabora una guía en Word, la pasa a PDF, se la manda a los papás por WhatsApp. Los papás se la dictan a los hijos, porque no la pueden imprimir, se la dictan a los hijos la resuelven, el papá le toma una foto con la cámara del celular a cómo lo resuelve, se lo manda al profesor y el profesor califica. Esa fue la transformación digital de la educación en Bogotá, en la capital colombiana. Esa fue. En Medellín muy parecido, de pronto. No, y sabes que en varios, porque en la mayoría, la señora que me llevaba a mi casa ya tenía que ir al colegio todos los viernes a la puerta del colegio en pandemia. El celador le entregaba las guías de la semana y ella volvía y las dejaba a la otra semana ya resueltas. O sea, ni siquiera por WhatsApp, sino físicas. Porque hay mucha gente que no tiene cómo imprimirlo, ¿sabes? Sí. Entonces, tenían las dos opciones. El que podía imprimirlo por WhatsApp y no tenía que recoger una carpeta. El niño el fin de semana hacía todo lo de la semana. En la semana no hacía absolutamente nada porque no tenía guías. Y luego les entregaba la otra semana. Claro. Sí, así fue. Esa fue la transformación digital de la educación, que nos mostró varias cosas. Uno, que somos demasiado dependientes de la enseñanza. Es decir, el centro y el foco están en lo que el profesor puede hacer, no en habilitar al estudiante para aprender, y eso es una cosa un poco fuerte. Pero sí, estábamos con los pantalones abajo, es decir, no hay transformación digital de la educación y necesitamos promoverla de manera clara. Entonces, el gremio también va a entrar a eso, a promover la transformación digital de la educación. No toda innovación educativa requiere tecnología, hay una cantidad de cosas que no requieren tecnología, pero también necesitamos transformación digital de la educación. Hace un tiempo había mucha resistencia, y todavía hay un poco de resistencia y miedo del cuerpo docente de pensar que la tecnología los va a reemplazar, y tenemos que dar un mensaje claro que eso no va a pasar. No se trata de eso, la transformación digital, y ahora lo vamos a ver, pero tampoco podemos ya oponernos a la transformación digital. Es decir, quedamos muy mal parados cuando no hicimos transformación digital a tiempo. Y además yo creo que hay algo muy poderoso, y es, con transformación digital sí se pueden cerrar las brechas y se pueden solucionar los problemas que no hemos podido por la misma razón. Y yo creo que cuando como sociedad nos dimos cuenta que podían, por ejemplo, suena chistosísimo, pero que es que manden la foto y la imagen, y que el papá se dio cuenta, bueno, si no se aprendió y tomé la foto y demás, empieza a cambiar también ese paradigma de, bueno, sí podría ser distinta la educación. Y lo que usted decía, o sea, o lo organizamos y hacemos que pase bien, o algún joven va a pararse un día y va a decir, es que me voy a reinventar el colegio, y otro joven lo va a seguir y va a empezar a cambiar, nos organicemos o no. Una cosa, no está en esta presentación, pero en la presentación que hacemos de innovación educativa, pues ponemos ahí cuáles son las fuerzas
que hoy tiene la educación, pues las mismas, la incertidumbre, la complejidad, el cambio constante, y una es la disrupción. Podemos seguir el logo de Uber, es decir, ¿cuál es el Uber de la universidad? ¿Cuál es el Uber del colegio? Porque a cada profesión y a cada sector le va a llegar su Uber. Hay que preguntarse es ¿cuándo? Y entonces uno se quiere resistir, pero el caballo no va a parar. El caballo va galopando y uno quiere frenarlo y no va a parar. Y hay que olvidarse de que va a parar. Y entonces es cómo preparamos a todo el sector para la transformación digital, que no maltrate a las personas, que no excluya a los docentes, que vaya como con toda, pero ya no es el momento de frenar el caballo. También queríamos promover la innovación educativa, porque las EdTechs, aunque usan tecnología y no toda innovación educativa es tecnología, las EdTechs sí traen una fuerza de innovación porque se preguntan los problemas. Digamos, la innovación básicamente es abordar un problema y generar adaptabilidad de una persona o organización a ese problema. Lo que pasa es que a veces no queremos abordar los problemas, es decir, somos los peores en matemáticas en las pruebas PISA y como que nadie hace nada. Hay niños que tienen problemas de aprendizaje en el sector rural. Se están graduando, nos estamos graduando no bilingües del colegio. Y solo el 8% se gradúa bilingüe del colegio. Impresionante. La mayor parte de la gente no está accediendo a la educación superior. Hay deserción escolar. Hay una cantidad de cosas como que, y parecemos como ignorarlas como si no nos importaran. El enfoque de innovación educativa es sentarse a co-crear soluciones con metodologías de innovación para fomentar la permanencia, es decir, reducir la deserción que tanto daño le hace al sistema educativo, generar pertinencia, es decir, que lo que aprende el estudiante le sirva para su entorno, y generar inclusión, es decir, que más gente pueda acceder a la universidad o al colegio, y calidad, es decir, son como las cosas básicas. La tecnología tiene hoy una respuesta para cada una de estas cosas. Y las EdTechs, generalmente las EdTechs están en todas estas verticales. ¿Y qué hacen las EdTechs? Pues ese debate que no han querido hacer las secretarías de educación con los docentes, porque hoy, y no los culpo, están enredados en el día a día. Un profesor con 150 estudiantes teniendo que calificar, pues no tiene tiempo para más, es verdad. Pero las EdTechs están haciendo como ese cuerpo innovador que después se pueda transferir al sector público y masificar. Es decir, si hay algoritmos, por ejemplo, para enseñar a leer y escribir. Ayer estaba hablando con Lucas. Lucas tiene un modelo impresionante que diseñó con Harvard de cómo aprender a leer. Y eso se puede replicar en lo digital. Pues cuando eso cuaje, se volverá la regla general. Pero es muy difícil que la innovación venga exclusivamente del sector público. Y ahí estaba, de hecho, hablando ayer con Henry de un libro de un argentino que entrevistó 31 ministros de educación y les pregunta, la primera pregunta que siempre les hacía es ¿qué le faltó por hacer? Y la mitad responden una política de acceso y la otra mitad responden de calidad, ¿no? Y como que algunos dicen, no, es que yo me enfoqué en que hubiera acceso y logré pasar del 8 al 15% que estuvieran estudiando. Y el otro dice, logré que el 90% de los docentes hicieran esto y esto, entonces mejoró la calidad de la educación. Y es pues justamente un poquito si le dejamos al docente o al sector público o a los que ya están llenos de trabajo que hagan esto, no va a pasar porque sí, pues ya lo habrían hecho. Entonces, si no ha pasado es porque los que lo tenían que hacer no lo van a hacer porque están muy metidos en su día a día. Y justamente yo creo que ahí viene algo muy, muy interesante que es donde yo creo que el gremio tiene mucho sentido, y es cuando alguien venga y solucione la calidad o el acceso o la inclusión, pues podría generar ese miedo de los que ya están diciendo van a desbaratar cómo funcionan las cosas. Y al final la gran pregunta que yo me hago, y casi que lo que decía Santiago, que estamos aquí representando a mucha gente, yo lo hago pensando en el bien mayor para nuestro país es desbaratar lo que no está funcionando y darle la oportunidad a lo que viene a solucionar que solucione. Porque no es justo que tengamos un país en que la gente no puede estudiar o que la calidad es pésima, lo que usted decía, que tú decías lo de la señora que va a tu casa, pues el hijo probablemente no va a tener las mismas posibilidades nunca porque lo formamos diferente, y eso no es justo. Y no es justo que no esté pasando porque los que están hoy no tienen tiempo para hacerlo. Hay que darle la oportunidad a los que tienen tiempo y quieren hacerlo, que eso pase. Hay una cosa
A mí me gusta imaginarme como este ecosistema de EdTech como un hongo, se ha visto que bota esporas. Esporas. Y entonces estamos dando una espora para cada uno de los problemas de la educación que nos están pudiendo resolver en la educación formal. Entonces, por ejemplo, hoy hay un algoritmo que ayuda a predicción vocacional de los niños para ver qué quieren hacer en educación media. Tenemos Acredita, por ejemplo, para ayudar a acreditar saberes que se aprenden en la educación no formal. Tenemos el acompañamiento de CoSchool, por ejemplo, para competencias socioemocionales para maestros, que nunca nos fijamos en el maestro y es una cosa impresionante. Tenemos una EdTech, por ejemplo, que ayuda a las universidades a predecir la deserción con base en un algoritmo que predice la deserción. Tenemos una EdTech que le ayuda a las universidades a mejorar la eficiencia de la asignación de salones para poder aumentar la matrícula, para poder recibir más gente. Porque hoy las universidades a veces no reciben más gente porque sienten que no tienen salones. Este software les ayuda a administrar bien los salones y resulta que se les habilitó 25 cupos más por carrera. Esos 25 cupos hacen una diferencia inmensa en Colombia. Entonces, todas las EdTech se están resolviendo, casi cada una en su propio esfuerzo, está resolviendo un problema. Uno a la vez. Cada EdTech nos dedica a 1000 cosas. Cada EdTech se especializa en algo y después eso se va a generalizar. Y después vamos a poder transformar la educación a través de esa forma. Como no pudimos nosotros mismos, lo que hacemos es como crear otra colonia. Si nos vamos de aquí, esta cosa como naves espaciales, y vamos a conquistar otros mundos, donde vamos a desarrollar esas cosas por fuera de la educación no formal, pública, y después impactamos hacia adentro. Bueno, y obviamente incluir el tema de EdTech en la política pública. Y eso implica, por ejemplo, compra pública. Me corregirán, pero las empresas de EdTech, poderle vender al Estado es dificilísimo. Es muy difícil. Uno, porque cuando uno está en el Estado, el emprendedor es como un delincuente. Uno dice, oiga, de verdad, me va a proponer algo, me va a sacar de mi plan de estratégico, ¿cómo le voy a comprar? Seguramente no se va a ganar la licitación, entonces me toca asignarle, entonces ¿cómo le voy a asignar un contrato a esa persona? Es como hablar con un delincuente, ¿verdad? Y entonces uno dice, no, yo no. Entonces, ¿cómo comprarle a estas soluciones que son innovadoras, que van a transformar la educación? ¿Cómo les compro? Hoy existe una figura en la ley que se llama compra pública para la innovación, donde básicamente el Estado se asocia con un emprendimiento y desarrollan una solución, lo prueban en muchos estudiantes, lo escalan, lo generan, lo consolidan y después lo escalan. Esa es una forma, por ejemplo. Porque hoy, si hiciéramos una licitación en tema de educación, ¿quién se lo va a ganar? Las de siempre. Sí, o a veces ni siquiera las Big Techs, a veces se la ganan los Norma, o se la ganan a la Universidad Javeriana, se la ganan a la Universidad Nacional, y ahí tampoco hay tanta innovación. Las universidades no son tan innovadoras como uno creería. Son mucho más innovadoras estas startups que están cambiando un problema a la vez. Entonces, cómo cambiar esa forma de relacionarnos con las EdTechs es fundamental. Hoy, por ejemplo, si uno quiere, un algoritmo, por ejemplo, como el de Duolingo, pero en este caso para matemáticas, que no funciona en el algoritmo de Estados Unidos, porque hoy nuestro cerebro funciona distinto, aunque es el mismo cerebro, y no hay nada en el cerebro de un colombiano que sea distinto al cerebro de un japonés para que seamos malos en matemáticas. No es un tema realmente de ADN, pero sí un poco la educación inicial, los entornos de pobreza, van condicionando el cerebro a distintos tipos de aprendizaje. O sea que el algoritmo de Estados Unidos no nos sirve acá. Entonces, si alguien quisiera crear un algoritmo para aprender matemáticas en Bogotá, tiene que tener masa crítica de estudiantes para que el algoritmo aprenda en qué se están equivocando los niños bogotanos y cómo funciona el proceso. Pero si no tenemos esa masa crítica en los colegios públicos, pues jamás vamos a poder desarrollar. Entonces necesitamos que el sector público se involucre. Por eso necesitamos que haya una agenda conjunta Hoy nos siguen viendo, digamos, como enemigos, a veces como enemigos o a veces como complementos, pero todavía no saben cómo relacionarse muy bien con el mundo de EdTech desde la institucionalidad. Por eso tenemos unas soluciones planteadas. Y ahí creo que hay algo muy interesante y es, pasa en el mundo corporativo, uno llega a ofrecer sus soluciones y ¿quiénes son sus clientes? No, pues usted va a ser el primero. No, pues vaya y pruebe con otro y vuelva cuando tenga 100 clientes. Y esto pasa mucho en las EdTechs y es justo. Si no tengo una masa crítica de 5,000 estudiantes, es imposible probarle. Necesito que usted me dé la confianza. Y eso que estaba hablando Santiago de los sandbox, creo que son muy interesantes.
Y en Colombia FinTech, que ha sido también un modelo del que hemos aprendido mucho, cuando lograron habilitar esos sandbox, empezaron a cambiar muchas cosas, y es al final, pues habilitemos esos lugares como de prueba, controlado, para que cuando esta EdTech vaya y diga, venga, déjenme probar, casi que viene con esa bendición de, pues ya lo probamos, sí tiene sentido. Para que esto impacte, necesitamos darle la oportunidad de que lo hagan con 100.000 estudiantes. Y yo creo que ahí va, y ese libro que estaba leyendo me pareció muy interesante, porque es escuchar a ese ministro que ya pasó, que ya no está haciendo nada político, sino contando su experiencia. Y la gran reflexión que ellos hacen es, me pasé todo el tiempo que estuve gobernando tratando de convencer a todo el mundo de que me hiciera caso. Y entonces si hubiera podido alinear a la gente, habría podido impactar mucho más. Y definitivamente antes de las EdTechs ya era difícil para un ministro de educación hacer un cambio. Llegan las EdTechs, casi que es como otra traba más para poder hacer los cambios, porque entonces ahora voy a tener que lidiar con otro gremio a ver si este se pone de acuerdo con este o este no. Y es como esas bondades del mundo EdTech, que todo se puede probar, todo está en data, todo es mucho más fácil de sacar y mostrar el resultado, puede también venir a solucionarle dolores de cabeza a la política pública. Y es, ustedes llevan 2 horas debatiendo y ninguno ha comprobado nada, cada uno está en su punto, yo en 5 minutos les puedo explicar por qué yo no tengo que convencerlos. Aquí está todo, ya tomen ustedes la decisión. Y creo que ahí va a haber algo muy interesante, y es justamente el dejar de perder tiempo en discusiones de yo opino, y es que aquí está la prueba. Convierta esto en una política pública y dejemos de perder tiempo de si sí o si no. Bueno, hoy hay 112 de esos actores. Ese día el día del evento firmamos 55, fue en noviembre del año pasado, y ahí mismo se empezó a enterar la gente, y ahí incluso hay mucha gente que todavía no está metida, y que bienvenida a la conversación. Todo empieza por entrar a esa comunidad, definir cada uno así como psicología, y soy una EdTech o no, ha sido súper duro. Alguien dice, oiga, yo no soy una EdTech, pero estoy en el tránsito, y después de eso, pues saber en qué vertical está y formar parte del gremio. Dimos un tiempo de espera desde que creamos, digamos, desde que hicimos esa firma simbólica hace un año, y ya estamos muy a punto de donde la gente va a tener que tomar la decisión de decir, quiero ser parte del gremio. Ser parte del gremio implicará unas obligaciones mínimas, aportar una cuota para el funcionamiento de unos servicios compartidos si se requieren. Igual son los mismos EdTechs que van a definir qué cuota, y si sí cuota o no cuota, o cuota al principio, no, eso lo van a definir después. Pero sí siento que eso necesita un director ejecutivo. Eso también se demora porque todos hacemos, uno, porque las EdTechs están en su propio negocio y no tienen a veces tanto tiempo para liderar cosas conjuntas. Y 2, porque a veces los que lideramos pues también no vivimos de esto, ni ganamos un peso de esto. Entonces sí se necesita un director ejecutivo, como en Colombia FinTech, como en PropTech, alguien que lidere y que todos los días esté pensando en esto 24/7. De acuerdo. Y creo que hay algo muy interesante, y es entre más EdTechs hay, el grupo empieza a tener también como una dinámica muy interesante, y es, yo sé que todo lo que llega a ese grupo es de valor, entonces se empieza a crear, y ayer lo hablábamos de la comunidad, y es, claro, si somos 5 EdTechs se pueden tener conversaciones muy valiosas, pero cuando uno tiene 112 la conversación se vuelve muy interesante, y de verdad ese grupo a mí me pareció bacanísimo, porque todo lo que llega es de valor, y parte de lo que yo siento que cuando conocí el gremio fue muy interesante fue que era un grupo en el que todo lo que llegaba me aportaba a esa palabra que yo creo que incluso hoy sigue siendo muy extraña, y es, bueno, ¿y qué es EdTech? ¿Qué está pasando? ¿No? Y lo discutía y decía, yo siento pues que durante un tiempo pensamos que EdTech era simplemente coger el Zoom, subirlo a YouTube y ponerle un precio, y empezar a darse cuenta de cosas que están haciendo en el mundo de EdTech zafadísimas. Empieza también uno a decir, bueno, en realidad pueden haber 2.000 EdTechs que se salgan solo de virtualicé y el algoritmo, y transformé, y esa comunidad entre más grande se va haciendo, pues también yo creo que a los mismos emprendedores les va abriendo ese oiga, pero yo ¿por qué si estoy aquí no doy el paso y me vuelvo una EdTech? ¿No? Que creo que a muchos emprendedores que estaban en el grupo les ha pasado
yo en realidad no soy una EdTech, yo lo que estoy haciendo es tecnología, robótica, pero puedo dar ese paso y siento que se ha empezado a generar pues muchas conexiones internas, ¿no? Que se meten, cogen el número, oiga, venga, tomemos un café, y han transformado sus negocios a raíz de conversaciones que se están dando por detrás sin que nadie sepa. Entonces, ¿qué puede hacer un gremio ahí en ese caso? Por ejemplo, investigación. A veces se necesita mucha investigación para saber, porque las EdTechs tienen una teoría del cambio tecnológica, pero algunas no tienen un equipo pedagógico, por ejemplo. Entonces, investigación para saber si una EdTech realmente está produciendo cambio. Porque esa época la multimedia, porque se acuerdan que a nosotros nos metieron la multimedia y todos los papás corrieron a comprarla porque eso iba a revolucionar la educación y tampoco la revolucionó. Entonces, cada EdTech tiene una promesa de valor, sobre todo las que son de enseñanza y aprendizaje puramente dicho, son más complejas porque tenemos que investigar si realmente están produciendo aumentos en el aprendizaje, tenemos que medirla, es difícil. Entonces, eso puede ser el gremio. El gremio quisiera hacer un evento nacional que podría ser que es el esfuerzo de alguien que ya lo viene haciendo. Cuando nos fuimos a visitar BET en Inglaterra, este evento de EdTech mundial que hay en Inglaterra, intentamos ver si Colombia pudiera tener un encuentro de estos, y todavía no estábamos tan maduros en ese momento, es decir, con 20 no podemos, necesitamos, y además el mercado todavía no está tan activo, el sector público no compra, entonces no podemos hacer un BET, pero ya podríamos tener un primer evento de Colombia EdTech y unir esfuerzos y crear como comunidad en torno a eso. Bueno, la última parte ya de esta presentación es qué cambios pueden producir las EdTechs en la educación. Ya no como gremio, pues, no como gremio, sino como EdTechs como tal. Una que siempre hablamos es pasar de la enseñanza al aprendizaje. Es decir, los modelos basados en enseñanza a modelos basados en aprendizaje. Hoy ya la comunidad educativa está girando en el mundo de la enseñanza al aprendizaje. Se necesita enseñanza, se necesita el profesor, pero hacer más énfasis en la capacidad del aprendizaje, porque la tecnología la hace menos dependiente del docente y habilita una cantidad de cosas. Entonces, eso, por ejemplo, el aprendizaje activo. La tecnología me permite habilitar el aprendizaje activo, porque la mejor forma con lo que teníamos es profesor, 35 niños callados, porque si empiezan a hablar y a preguntar, pues el profesor no puede dar clase y tiene que cubrir el contenido que necesita para que lo evalúen, en fin. Entonces, el aprendizaje activo se puede activar con tecnología. ¿Por qué? Porque le da un rol al estudiante y el rol del estudiante lo habilita la tecnología, entre otras cosas. El aprendizaje aumentado, y es ya no solo lo que el docente me enseña es lo que yo voy a recibir, sino tengo una experiencia aumentada. Es decir, tengo contenidos, tengo videos en YouTube, tengo tutoriales, tengo documentos que puedo bajar, tengo laboratorios simulados, tengo laboratorios en la nube, 1000 cosas. Eso no se puede en el salón de clase tradicional. Las EdTechs llegan a ofrecerle, digamos, a crear aprendizaje aumentado. Y ahí yo creo que algo que han hablado mucho en el evento de, bueno, y cómo pasa esto también en las empresas, ¿no? Y es como, hay un caso con el que hemos venido charlando mucho, y es una empresa que empezó creando un modelo de educación para sus gerentes. Y luego pasó a decir, no, ahora necesito que los líderes, lo que hablamos esta mañana un poquito, los líderes de verdad quieran un perfil de liderazgo en mi empresa y empiece a crecer todo. Y hoy la empresa está pensando en crear una universidad, un spin-off de su modelo de negocio para sus clientes, ¿no? Y al final lo que yo hablaba con esta persona, yo le decía usted va a terminar montando otra empresa, porque pues esta empresa atiende seguros, usted va a terminar montando una universidad y mañana, sí, como que yo le decía, tenga por seguro que si lo hace bien, pues no tiene sentido que usted esté educando en matemáticas y acá estén vendiendo seguros. Esto va a ser un spin-off y tendrá que ser una EdTech. Y este tema de cómo hacemos ese aprendizaje aumentado fue lo que los llevó a ellos a decir, ¿y por qué no educamos a nuestros clientes, que son 5 millones de colombianos? Entonces es como también ver ese al final es un ecosistema de... Tenemos que solucionarle la vida no solo a los que van al colegio público, sino a todo Colombia, y las empresas mismas ya están empezando a convertirse en universidades. Además de aumentado, el aprendizaje hoy puede ser adaptativo.
Y es, en lugar de un profesor enseñándole a 35 estudiantes al ritmo medio, porque no puede ir ni demasiado rápido ni demasiado lento, sino al ritmo medio, y en ese ritmo medio se va relegando gente. Hay gente que aprende de manera distinta. Por ejemplo, las necesidades de los estudiantes con discapacidad cognitiva, por ejemplo, es distintísima. Los niños entienden y procesan información de manera distinta, algunos con imágenes, algunos con texto, algunos con música. Y es muy difícil para un profesor diferenciar entre 35 estudiantes, el tiempo no le da. La tecnología le permite a uno hacer aprendizaje adaptativo. Y incluso y en las empresas lo mismo. Y es, ayer lo hablaba, no me acuerdo con quién, pero lo decíamos, y es, creo que lo decías también, Anabela, tú en tu presentación, ¿no? Como que si ponemos como que el LMS tirando esa alarma de no has aprendido, no has aprendido, no has aprendido, te vamos a echar, te vamos a echar, te vamos a echar. ¿Qué pasa si dejamos de hacer eso y más bien entendemos, pues es que esta persona está en compras y estos días no va a poder tener tiempo, pero probablemente estos días de la semana o del mes sí, y a las 8 de la mañana un martes podría ser? ¿Cómo entendemos cada usuario desde el colegio hasta cuando está trabajando y lleva 20 años trabajando? ¿Cómo nos adaptamos a cómo aprende esa persona que lleva 20 años trabajando al que se acaba de graduar? Y necesitamos que los dos sean líderes. Si no, seguramente tenemos que entender ese que lleva 20 años, cómo le enseñamos liderazgo, y el que lleva 6 meses trabajando, cómo le enseñamos liderazgo. Es imposible que lo vayan a aprender al tiempo igual, pero necesitamos que los dos sean líderes. Y si no nos adaptamos, pues no va a haber jamás aprendizaje. Bueno, para explicar un poquito el aprendizaje adaptativo, yo siempre pongo esta imagen, es una cuchilla a afeitar. Yo sé, Anabela, tú creciste entre Caracas y entre Venezuela y Colombia, no sé si allá se decía lo mismo, pero Henry, aquí cuando pierdes una materia dices me rajé, es como te cortaste, decimos me rajé, y el profesor que rajaba mucho era el profesor Cuchilla. Y el profesor Cuchilla es Cuchilla porque no tiene la capacidad, no tiene las herramientas ni el tiempo para poder hacer educación personalizada. Y entonces, pongo un ejemplo, una ETEC que tiene un algoritmo más sofisticado, pero digamos, seguramente pronto habrá una de estas en Colombia con algoritmos de aprendizaje de esta manera. Ya están empezando a ver algunas de aprendizaje adaptativo. Arucay, por ejemplo, está empezando a usar algoritmia para poder hacer esto. Pero este algoritmo sofisticado, ¿qué es lo que hace? Detecta cuando un estudiante, pues Duolingo es esta aplicación para aprender idiomas, ustedes la conocen. Cuando alguien se equivoca, no es como el profesor que lo raja o lo pasa, que le pone orejas de burro o lo pone en el asiento de la humillación, sino Duolingo, en lugar de rajar, lo que hace, le manda más ejercicios, porque Duolingo sabe en qué se equivocó. Se equivocó en el pronombre, se equivocó en el vocabulario, y le va mandando más ejercicios. Así debería ser la educación, es decir, ¿qué sentido tiene? Porque antes, en el momento dado, la educación era un filtro, porque como habían 5 cupos universitarios, la idea era que no todo el mundo llegara allá, era una especie de filtro, y los que llegaron bobos, pues llegaron bobos, los que llegaron sin saber leer, de malas. Pero ya no es el momento de eso, ni el momento político, ni el momento... Porque de eso es lo que se están quejando los jóvenes en el paro, aunque uno no crea. Yo no me considero ni de izquierda ni defensor del paro, pero básicamente están diciendo aquí no hay movilidad social porque la educación básica y media para las personas más pobres es de tan mala calidad que ni siquiera saben leer y escribir y no pueden entrar a la universidad. Entonces, esos algoritmos lo que hacen, personalizar la experiencia. Entonces, si yo no entiendo, me manda más ejercicios. Si yo entiendo más con ejemplos de fiesta o de vacaciones, me manda más de lo que como yo aprendo. Si yo quiero crear una ruta y me voy por este lado, pues me voy por este lado, y si yo aprendo con otra ruta, pues me voy por el otro lado. Eso permiten esos algoritmos. Es una paciencia que no va a tener el profesor, es un tiempo que no va a tener el profesor, y el profesor no se tiene que sentir mal porque esto pase. Entonces el profesor, ¿qué hace? Se reespecializa en el acompañamiento, en ejercicios prácticos, y reespecializamos la labor del docente que sea distinta a esta. Y hay algo de Duolingo que yo creo, pues cuando yo lo conocí me pareció muy interesante, y creo que algo muy bueno de la CETEX o del emprendedor le toca ser muy creativo. Y pues digamos que no sé si han usado Duolingo o no, pero Duolingo durante mucho tiempo fue completamente gratis. Y la gente preguntaba, ¿y usted cómo hace para tener 5 millones de personas dándole a esa plataforma gratis?
Y ahí es donde yo creo que las EdTechs y el emprendedor tiene algo poderosísimo, y fue este man de Duolingo lo que hizo fue coger todos los textos del mundo, los digitalizó y los empezó a traducir. Entonces, cuando uno respondía en la aplicación del español a inglés, lo que le estaba haciendo a Duolingo era traduciendo toda la web. O sea, la gente aprendió idiomas y tradujo la web. Y vendieron el modelo. Y vendieron el modelo. Las traducciones y así hizo capital para... ¿Se acuerdan? ¿Se han visto que cuando uno se mete a cambiar su contraseña, le ponen a poner unas letras? Lo que uno está haciendo ahí es traduciendo toda la web. Y eso se lo inventó este man con Duolingo. Entonces, lo que a mí me parecía muy poderoso, que lo que hacen en el aprendizaje es poderosísimo, fue... El man sabía que si la gente no había aprendido el idioma era porque no tenía cómo pagarlo, y lo tengo que dar gratis, pero ¿cómo hago para que esto sea rentable? Y detrás de Duolingo lo que hicimos fue aprender idiomas y tradujimos toda la web. Eso solo puede hacer un emprendedor que quiere solucionar el problema, y parte pues de todo esto es una locura ver cómo hay EdTech, pero tiene que ser muy creativo y cómo lo hizo. Y la última característica es ese aprendizaje, porque acuérdense que estamos hablando del salto de la enseñanza al aprendizaje, y hablamos de autónomo, de adaptativo, de activo, y ahora autónomo. Y tiene que ver también un poco con Duolingo. Mi hermano le dijo a mi sobrino que si aprendía un idioma, digamos, lo llevaba a Disney. Y logró incentivarlo con un método donde mi sobrino aprende 10 minutos cada día. Sí, ningún profesor de francés va a darle una clase de 10 minutos, pero era lo que mi sobrino podía soportar, el tiempo que tenía para que no le afectara el sueño, para que no le cogiera pereza. Y mi sobrino, durante 365 días, porque tenía que ser todos los días, mi hermano es opuesto a mí, absolutamente rígido, tuvo que ser 365 días, incluso el día del cumpleaños de él, el día de la Navidad, 365 días, 10 minutos. Multipliquen 10 minutos, eso genera una disciplina, y básicamente ¿qué es? Crea un modelo de aprendizaje autónomo. Mi sobrino sabía que lo tenía que hacer porque mi hermano le revisaba, pero él cogía su tableta y lo hacía 10 minutos, y los medía 10 minutos. Lo puede hacer si quiere en el bus. Lo puede hacer en la noche, a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde, distinto a contratar a un profesor de francés porque tiene que ser a la misma hora. Y uno le empieza a coger aburrición a esas cosas, como los idiomas y el gimnasio, uno siempre dice en enero que lo va a aprender y en marzo no lo hace. Eso es universal. En cambio, eso crean modelos de autonomía, de aprendizaje autónomo, que son muy potentes. Entonces, la tecnología y las EdTechs habilitan ese tipo de cosas. Lo que quería era traer como ejemplos de lo que las EdTechs le están haciendo a la educación tradicional, para que, digamos, un poco vender la idea de que es por aquí donde vamos a innovar, o parte de vamos a innovar. ¿Se nos acabó el tiempo? Sí. Sí, no, pero no, sino que aquí, personalmente, entender de que la gente que está para la educación, pero la educación es bueno solamente tradicional. Precisamente en esta mesa, son familias, homeschooling. Mi hija es homeschooler, y Laura es su hija. Y van a ver que nosotros estamos con ellas para todas partes. Y por ellas desarrollan su aprendizaje autodirigido. Una que está escribiendo porque está en su proceso de escritor. Y la hija de Laura también está aprendiendo y absorbiendo todo. Entonces, entender nosotros como gremio de que la educación no solamente está para universidades, colegios y centros de educación, porque Laura tiene un centro de educación para el trabajo, o sea, está parte del gremio. Sí. Sino que también están, y la palabra es porque está autónomo, hay un término que se llama aprendizaje autodirigido, y es un modelo que ellos tienen por naturaleza, o sea, está en ellos. Entonces, entender que también hay otro mercado, otras formas de educación, y que nosotros también podemos dentro del gremio generar soluciones tecnológicas para estos nuevos modelos que están en crecimiento. De hecho, son los modelos de aprendizaje en casa o las pandemias las que más disparan esto. Es el laboratorio inicial para hacer esto, porque no está basado en la enseñanza necesariamente, sino es un proceso de aprendizaje, y se valora más el aprendizaje que la enseñanza en sí mismo. Y la última A, aunque hay una presentación que tiene 15 A's, pero no la vamos a hacer hoy. Este es asistido, y este es muy importante para las personas con discapacidad. Era muy difícil ofrecer educación de calidad a las personas con discapacidad en entornos
de no discapacidad, porque, digamos, la nueva forma es, no vamos a dejar al niño con síndrome de Down, por ejemplo, en un colegio de síndrome de Down, sino lo vamos a intentar involucrar en el colegio lo máximo que podamos, hasta el grado máximo que podamos, para que reciba esa educación en condiciones de igualdad, que además su presencia también favorece el proceso educativo de los demás. Pero asistido, muchas veces estas personas necesitan algo de asistencia, ver las cosas en imágenes, por ejemplo. La tecnología, mientras el profesor va hablando, la tecnología le puede ir mostrando al estudiante en la tableta imágenes de lo que está haciendo. Si el profesor hizo una pregunta, la pregunta puede quedar en la tableta de la persona por más tiempo, por ejemplo. Entonces necesitan esa asistencia y la tecnología ayuda a generar inclusión porque permite el aprendizaje asistido. Entonces, bueno, con eso queríamos simplemente ejemplificar campos donde las EdTechs pueden ser muy buenas. Y ahí de pronto, Caro, también, no sé si les va a contar más tarde, pero lo hablábamos anoche de un proyecto muy bacano de que quizás sí nunca habíamos pensado cómo una EdTech puede solucionar que las personas que no escuchan puedan aprender. Ya hay. Sí. Exacto, y que esto pues se presta para que empiece a cambiar eso y es que es fantástico. Bueno, otra de las cosas, así, digamos, el tránsito entre la enseñanza y el aprendizaje, uno de los grandes aportes de las EdTechs. Otro es el diálogo de la educación formal y la educación no formal. En Colombia son como dos mundos aparte. Las universidades más poderosas del país es como si no quisieran que les entraran por ninguna parte. Y el ministerio solo se relaciona con las acreditadas de alta calidad. Y esas son muy pocas, donde están muy poquitos estudiantes del país. Y es una tristeza porque, uno, es como si la universidad fuera el único camino, que además no es el único camino. La educación para el trabajo y la educación técnica y tecnológica es un gran camino. Pero dos, hay una cantidad de cosas pasando. Yo siempre pongo un ejemplo. Bueno, hasta ayer yo dirigía una maestría en innovación. El programa es de innovación. Y entre que lo escribimos el programa la primera vez, nos lo aprobó el ministerio, y se demora 2 años en aprobarlo. Lo implementamos por lo menos 3 años porque hay que probarlo, o si no nos dejan cambiarlo. Hacemos un proceso de mejora continua de autoevaluación para poderlo cambiar. Y lo volvemos a implementar, pasan 7 años en un programa de innovación. 7 años. Es absurdo, es absolutamente absurdo. Y en cambio la educación no formal, mañana sale el metaverso y ya hay un curso en Platzi de metaverso. ¿Sí? Más se demora en cambiar algo. ¿Por qué? Porque la educación no formal tiene más capacidad adaptativa que la educación formal. No tenemos capacidad adaptativa, porque la curva de los docentes es muy fuerte mientras se resisten, mientras hablamos con FECODE, mientras tal cosa. Pasan muchos años, la regulación es muy exigente en términos de calidad. Entiendo por qué existe la regulación, no quiero teatralizar porque, pues obviamente el ministerio quiere garantizar que haya calidad, pero con esa educación, con esa forma rígida, no lo han logrado tampoco. Porque si lo hubiera logrado, nos toca a todos decir que somos Finlandia gracias a esa regulación. Pero no lo somos, estamos de últimos en OECD, estamos de últimos. Entonces yo creo que es el momento de decirle al ministerio, sí, listo, regule, pero también sandbox regulatorio. Sandbox regulatorio se llama como arenas regulatorias, es un momento donde se sienta el Estado con un gremio y dice, oiga, bueno, esta es regulación dura, quitemos esta reglamentación, lo voy a dejar a usted jugar la arena, explorar en un ambiente controlado, que no se salga de madres. Y si funciona, yo voy modificando la regulación porque en ese momento creo que necesito esa regulación, pero no. Para tener una educación formal, digamos, para una institución de educación formal, uno tiene que tener un número X de doctores, de PhDs. Un emprendimiento que tiene una solución no le va a poder pagar a 10 PhDs cuánto le cuesta eso en su operación. No estoy diciendo que los PhDs no sean importantes. Lo que estoy diciendo es que hay unas regulaciones específicas que no están garantizando la calidad o que están garantizando solo para unas muy poquitas. Y se está perdiendo mucho. Entonces, por ejemplo, soluciones como la de Anabela, Acredita, que genera estas insignias digitales, creo que ya lo vieron ayer, las insignias digitales, lo que está haciendo es el tránsito y la portabilidad de mis competencias entre sistemas. Porque hoy el Estado nos quiere hacer ver que son dos mundos distintos, pero el ciudadano va recorriendo el mismo camino. Entonces, muchas veces uno en una universidad de todos modos tiene que tomar cursos por fuera, o se graduó de la universidad y le toca actualizarse con una educación no formal. Sería buenísimo que uno pueda coger título de una universidad, más cosas, y uno va armando como su propio Lego, pero necesito digamos, EdTechs, necesito tecnología. Y esta, por ejemplo, esta solución nos ayuda a transitar entre lo formal y lo no formal. Entonces, las EdTechs nos ayudan muchísimo en esto.
Listo. Y el último, bueno, esta. Estamos promoviendo la transformación de computadores para educar, y no estoy siendo político, no, pero si los convenzo, ayuden, porque en esto no es como que alguien le pegó a un perro y todos los animalistas inmediatamente, no, aquí hagamos lo mismo. No podemos tener más computadores para educar en el país. No podemos tenerlo porque su filosofía es obsoleta. Lo que están queriendo hacer bien, hay gente muy buena ahí, pero la concepción es obsoleta. ¿Qué pasa si transformamos computadores para educar en costo cero? Es decir, no vamos a crear burocracia más en una agencia de transformación digital de la educación. ¿Sí? Que no solo compre computadores para entregar a escuelas, sino que realmente haga un proceso de transformación digital en todo el ciclo de la educación. Entonces, como gremio también estamos moviendo esta idea. ¿Por qué? Porque además nos permite tener un interlocutor válido. Hoy, ¿con quién hablamos? Generalmente con computadores para educar, que solo tiene una misión: comprar computadores y entregar. O hablamos con la Oficina de Innovación Educativa del Ministerio de Educación, que tiene 8.000 millones de pesos de presupuesto, porque se lo subieron, antes era 3.000, que suena harta plata, pero es muy poquita para la política educativa del país, es muy poquita. Entonces necesitamos crear una institucionalidad con la que uno pueda hablar, gente con la que nos sentemos a hablar de lo mismo, a entendernos. Y la última es la creación de territorios STEM. Ya, digamos, empezamos en Bogotá, y la persona con la que trabajamos en Bogotá ahora se fue al Ministerio de Educación, y logramos empezar a construir 21 territorios STEM. Los territorios STEM, ¿qué son? Es el involucramiento de todo el ecosistema de innovación en el cambio de un modelo pedagógico en cada lugar. Entonces, vuelvo y digo, es una forma de preparar el terreno para cuando lleguen las EdTechs tengan con quién hablar. En los territorios STEM están conformados por los rectores, por los profesores, por las empresas de tecnología, por las secretarías de educación, que se sienten a dialogar cómo innovar y cómo generar innovación educativa en su propio territorio, sin imposición, porque no hay nada que le moleste más a un profesor de región que venga alguien de Bogotá a decirle cómo tiene que educar. Lo detestan. Entonces, los territorios STEM es una discusión local que va preparando y abonando el terreno hacia eso. Y digamos, como gremio también queremos fomentar o ser parte de esos territorios STEM en las regiones. Entonces, con eso vamos. Listo. Eso es lo que tenemos que decir. Muchas gracias.